El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Justamente el tema que voy a tratar es cómo preservar los materiales en términos muy generales para garantizar su permanencia y su utilidad como testimonios de un acontecer y de lo que sucede en un momento en la sociedad o en el transcurso de la historia de las sociedades. Es decir, voy a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la digitalización de alta calidad para preservar la memoria histórica de los diferentes repositorios documentales. Yo voy a leer porque luego suelo extenderme mucho a la hora de hablar, entonces prefiero leer porque si no me voy como hilo de media, entonces mejor voy a leer. ¿Por qué hablar hoy de la importancia de la digitalización, de sus técnicas, de sus parámetros, de sus objetivos y de las experiencias? Por la simple razón de que son parte de los mecanismos con los que cuentan los archivos históricos, sonoros y fotográficos que permiten la preservación y difusión de estos testimonios vivos que dan razón del quehacer de una sociedad en distintos niveles. Este tema, por supuesto, no es nuevo, pero sí ha sido minimizado en los procesos archivísticos institucionales y sociales. Lo anterior puede responder a diversos motivos, como puede ser falta de interés sobre el tema, el no querer hacer inversiones en recursos cuantiosos de infraestructura y capacitación para la formación de especialistas en esta área, lo que ha obligado a que por lo menos una gran parte de los archivos mexicanos a buscar, en algunos casos, empresas especializadas en esta materia, poniendo en desventaja a las instituciones por la sencilla razón que dependerán de entidades externas y recursos adicionales para cubrir estas necesidades. A partir de este siglo se ha puesto mayor énfasis en generar diversas declaraciones a nivel internacional sobre el papel que juegan los archivos, por ejemplo, en el derecho a la información. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información. Dicho principio forma parte integral del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocida por la Resolución 59 de la ONU, así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A lo anterior, la UNESCO lo definió como el derecho a tener acceso a la información que esté en manos de entidades públicas. A nivel nacional, se decretó en 2019 la creación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que a través de su plataforma Memórica México Haz Memoria, trabaja de manera conjunta con los acervos documentales, sonoros, artísticos y fotográficos a nivel nacional e internacional para poner a disposición de los mexicanos y de la comunidad internacional la riqueza de nuestro patrimonio y al mismo tiempo coadyuvar a la educación en todos los niveles, a la difusión del patrimonio artístico y cultural y al desarrollo de las investigaciones. A partir de la pandemia del COVID-19 en 2020, se generaron nuevas declaraciones, pues la emergencia ha obligado a los archivos históricos a cerrar sus puertas para evitar la propagación del virus. Lo anterior puso en evidencia las deficiencias de los archivos para ofrecer a las sociedades los recursos que por derecho tienen, consultar la documentación, aún en situaciones de emergencia, por lo que el Internacional por el Acceso Universal a la Información en 2020 se centra en el derecho a la información en tiempos de crisis y en las ventajas de contar con garantías constitucionales, estatutarias y o normativas para el acceso público a la información, a fin de salvar vidas, fomentar la confianza y ayudar a la formación de políticas sostenibles a lo largo de la crisis del COVID-19 y más allá de ello. En este sentido, la UNESCO dio a conocer la declaración convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio cultural, en la cual pone de manifiesto la relevancia del patrimonio cultural, particularmente en cuanto a la oportunidad de brindar un mayor apoyo a este rubro. Las posibles implicaciones, significaciones y sobre todo los mecanismos y retos para darle viabilidad a dichas oportunidades en los términos de la referida declaración de la UNESCO involucra indudablemente a los archivos históricos, su experiencia, sus realidades y proyecciones. Atendiendo a las declaraciones a nivel internacional y a las iniciativas del gobierno mexicano, es importante considerar que lo fundamental no solo es que los archivos digitalicen por sí mismos,
sino que el impacto de esta tarea se ve reflejado en beneficio de la sociedad nacional e internacional, en este caso en México como conjunto de América Latina. Es por ello que la responsabilidad es aún mayor, pues casi todos los archivos históricos mexicanos tienen una gran o pequeña parte de la historia con el continente, por lo que hoy México está claramente decidido a beneficiar a nuestras sociedades y eso implica una mayor planificación en donde la digitalización se vuelve parte fundamental para compartir información con las naciones hermanas. Por lo que la concreción de las premisas que se desprenden de las anteriores declaraciones implican el continuo mejoramiento, actualización e innovación de los distintos procesos propios de los archivos. Es sobre esta problemática de lo que trata esta presentación, de hacer una reflexión de la importancia de la digitalización como mecanismo de difusión y acceso a la información, por lo que aquí se expondrán tópicos y deficiencias y retos para México que son compartidos por otras naciones de América Latina. Los archivos históricos son el resguardo de la memoria de una sociedad. Son el lugar último donde se encuentra la información de los hechos del pasado, de las decisiones tomadas por una sociedad a lo largo de su historia y sus repercusiones en el devenir. Son testimonios del acontecer que nos ha llevado al presente y que es necesario conocer y difundir para proyectar el futuro. Pues del conocimiento de diversas fuentes históricas depende el nivel de interpretación de los sucesos para con ellos construir nuevas propuestas acordes con las realidades de las naciones. Claramente se puede afirmar, no se puede afrontar el futuro si no se conoce el pasado. Para socializar y compartir el conocimiento de estos testimonios regionalmente, es necesario procesarlos para que se pueda acceder rápida y fácilmente a la información que contienen. Es decir, hay que organizarlos, clasificarlos, describirlos, e incluso antes de eso es necesario tomar las medidas pertinentes para su preservación y conservación. Hay que considerar que los principales objetivos de un archivo son aparentemente antagónicos, si se considera que tienen como principal objetivo la preservación de los documentos originales, lo que estaría en contradicción con otros de sus objetivos, la consulta y difusión de estos mismos documentos, lo que puede derivar en su progresivo deterioro. Para hacer compatibles estas premisas, a lo largo del siglo XX, se utilizaron diferentes técnicas de reproducción, como la microfilmación, la fotografía y la fotocopia. Desde finales del mismo siglo, con los avances tecnológicos en materia de transmisión y acceso a la información, y con el desarrollo de sistemas computacionales y de reproducción de documentos, se ha utilizado cada vez más la digitalización. Sin embargo, como en muchos otros aspectos, en la mayor parte de Latinoamérica el proceso de digitalización es aún incipiente, lo que representa un atraso con respecto a otras regiones del mundo. Lo anterior implica generar una serie de mecanismos y proyecciones para lograr la aplicación práctica de estas tecnologías y con ello lograr la digitalización de la memoria histórica. El atraso tecnológico sumado al boom de la digitalización que existe desde hace unos años ha obligado en muchos casos a implementar proyectos de esta naturaleza sin las debidas consideraciones previas, sin el suficiente conocimiento en los aspectos técnicos y tecnológicos más relevantes, lo que ha derivado en resultados poco fructíferos en algunas ocasiones. En el mejor de los casos, se obtienen resultados de uso limitado, que poco ayudan a los fines institucionales y sociales en la materia. Cabe resaltar que este boom, a su vez, ha llevado a una vulgarización de la digitalización, donde por desconocimiento se llega a pensar que digitalizar es solamente apretar un botón en un escáner, en una cámara o incluso en un celular. A lo anterior ha abonado la falta de rigurosidad terminológica en este campo, que defina claramente el concepto de lo que es la digitalización de alta calidad. Esta forma extendida de procesar la imagen con parámetros de baja calidad puede funcionar muy bien para fines de uso personal, pero no es la adecuada cuando se trata de aplicar a documentos históricos con fines de preservación y acceso. La digitalización de alta calidad, para que cumpla su función a lo largo del tiempo, necesita de parámetros y características particulares que permitan su preservación como objeto digital y su utilización presente y futura para los más diversos usos. Y lo más importante, que esta digitalización dé cuenta cabal de las características totales del documento original. Desafortunadamente, en este afán de entrar a la era digital sin un análisis previo, aunado a la idea de que la digitalización es solo apretar un botón, regularmente se implementan proyectos de reproducción basados solo en políticas de administración de recursos y de posicionamiento institucional. Sin embargo, se hace sin el debido conocimiento de los procesos archivísticos en donde la digitalización forma parte esencial.
lo que lleva a la obtención de resultados mínimos, pues no se consideran las diversas implicaciones que se deben atender en un proyecto de esta magnitud. Por ejemplo, los parámetros técnicos que se requieren según el tipo de documentos a digitalizar. No es lo mismo digitalizar, por ejemplo, fotografías negativos de color blanco y negro, etcétera, que un cartel o que un documento textual. ¿Sí? Son documentos que requieren diferentes parámetros de digitalización y muchas veces esto son cuestiones que se desconocen y luego se digitalizan parejo todo. Y esto da como resultado que para algunos tipos de documentos sí funcionan bien determinados parámetros, pero para otros no. Lo que redunda en lo que yo comentaba hace un momento, en que se obtienen resultados limitados en algunos casos. También, por otra parte, se desconoce que la infraestructura tecnológica no puede ser cualquier computadora, cualquier monitor o cualquier escáner. Incluso, muchas veces, ni siquiera se llega a considerar que se requiere de calibraciones y controles de calidad a lo largo de la cadena de producción digital. Y tampoco se considera en que el personal que se encarga de esas tareas debería de contar con un perfil mínimo acorde a esas funciones. La anterior afirmación surge de las diversas experiencias que han compartido algunos países latinoamericanos en espacios y foros de discusión, por lo que resulta fundamental generar un esfuerzo adicional para que los especialistas en el tema puedan compartir las experiencias que han existido en los diversos proyectos de digitalización existentes en los archivos de cada país. Esto es un problema que justamente hace un par de días se constituyó en la UNAM un grupo de trabajo sobre este tema de la digitalización y hay algunos compañeros de otros países de Latinoamérica y coincidíamos en que uno de los problemas es que no hay un diagnóstico de cuál es el estado de la cuestión en cuanto a digitalización en los diversos países. Y eso es una falta que es necesario subsanar. Hoy día no existe un diagnóstico sobre cuál es el estado de esta práctica en los repositorios documentales. Hace falta tomar medidas para homogeneizar y optimizar en lo posible las políticas, parámetros y técnicas de digitalización a niveles nacionales y o regionales y de ahí generar normas en la materia. Esto se refiere a generar normas nacionales, porque en sí internacionalmente existen varias normas, pero no hay un conocimiento profundo de ellas ni una aplicación cabal de ellas. En este tema de normatividad existen las normas ISO, algunas normas ISO que si bien fueron desarrolladas para otras prácticas, son aplicables a la digitalización. O igualmente existe la norma ISO 19264 que sí fue desarrollada específicamente para esta área. En diferentes regiones o países se han creado estándares técnicos, como los casos de Europa con Metamorfose, Estados Unidos con el proyecto FANGI y alguna norma ANSI, que son estándares para homogeneizar estas prácticas. Desafortunadamente en América Latina, fuera de esfuerzos muy localizados, no existe una iniciativa que promueva esta homogenización, ni el intercambio de experiencias entre los diversos proyectos que se han desarrollado desde hace más de 20 años, con el agravante de que existen repositorios documentales que apenas están empezando proyectos serios de digitalización con un retraso de más de 20 años. Es evidente que estas tareas deberían hacerse bajo directrices y políticas específicos de acuerdo a los fines institucionales, bajo parámetros técnicos y de control de calidad normalizados. Para desarrollar lo anterior, se requiere una infraestructura que pueda considerarse costosa, por lo que en muchos casos se opta por adquirir infraestructuras económicas que no cumplen con los requisitos para la obtención de productos de calidad. Esto sucede porque las entidades ven esto como un gasto y no como una inversión que beneficiaría de manera permanente a los archivos históricos y a sus fines. También se podría considerar como una posible opción el compartir equipos en acuerdos interinstitucionales para beneficiar el desarrollo de programas de digitalización de archivos más pequeños que no cuentan con los recursos necesarios para invertir en crear su propia infraestructura. La adquisición de esta infraestructura de baja calidad implica restar la importancia que tiene la digitalización entre los proyectos institucionales y nacionales de largo plazo. Se pierde de vista que al contar con versiones digitales de alta calidad de los documentos que se resguardan, se tiene en las manos una herramienta de primer orden para la preservación de la memoria histórica de cada país, permitiendo su difusión, acceso e intercambio internacional
entre países con orígenes, historia y desarrollo similares. Hace un momento la compañera Gina hablaba, por ejemplo, del caso de la migración guatemalteca a Chiapas por la guerra en Guatemala. Está la tradición del asilo político mexicano a los diferentes países latinoamericanos a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. Y así a lo largo de la historia hay muchos momentos en que compartimos muchas cosas con el resto de países de América Latina. A la pregunta de que para qué se digitaliza, una primera respuesta inmediata es que se realiza para preservar los originales, y así es, pero hay que ir más allá. Considerando que al fotocopiarlos también se está haciendo una reproducción y de hacerse bien da cuenta de la información que contiene el documento, por lo tanto también podríamos decir que la fotocopia puede funcionar como un medio de preservación. También se puede añadir que la digitalización nos permite la difusión y el acceso de estos materiales, también es verdad. Y tal vez estas sean las principales razones por las que en algún momento se toma la decisión de implementar un proyecto de digitalización. Pero al hacerlo sin la metodología e infraestructura adecuada, es perder todas las posibilidades y potencialidades que nos brinda esta técnica, la digitalización. Es caer al nivel de estar haciendo fotocopias digitales. La digitalización nos brinda la posibilidad de hacer cuasi facsimilares de los documentos, donde además del contenido formal que sustentan, se preserve también su forma, color, textura, tonalidades. Citando a Jesús Robledo Arillo, un especialista español de la Universidad Carlos III, digitalizar no es copiar artefactos, sino buscar su representación digital. En la medida en que se pueda contar con digitalizaciones de alta calidad en cada país, que garanticen su permanencia en el tiempo, no solo se beneficia a la sociedad nacional, sino que también se abren puertas para el intercambio documental entre países que comparten una historia común, cercanía geográfica y similitudes políticas. Estas características han dado a pie a que a lo largo de la historia regional hayan existido momentos en que esta cercanía se ha hecho más tangible, mismos que se han reflejado en documentos que dan cuenta de una historia compartida. Por ejemplo, actualmente soy asesor y ejecuto 2 proyectos paralelos en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. El primero auspiciado por la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, que consiste en la digitalización de alta calidad de la colección de tratados y acuerdos que ha hecho México con el mundo. Aquí una parte sustancial corresponde a los documentos que ha suscrito nuestro país con naciones latinoamericanas. Así que al contar con este tipo de digitalizaciones en alta calidad, se posibilita el compartirlos o intercambiarlos con los países respectivos en caso de que estos no cuenten con versiones digitales de ellos. El otro es un proyecto en ciernes promovido por la Dirección General del Acervo, que tiene que ver con la tradición del asilo político que brindó México a nacionales de países del Cono Sur que fueron asolados por dictaduras militares en la década de los años 70 y 80 del siglo pasado. Sobre este proyecto se puede mencionar que se trabaja en la digitalización de los expedientes relacionados con esta temática, con el propósito de intercambiarlos con cada país y así promover acuerdos sobre cooperación cultural, preservación y acceso al patrimonio digital. Ante todo lo expuesto, podríamos enunciar algunas reflexiones finales sobre la importancia de la digitalización de alta calidad. Empecemos por las situaciones más evidentes, pero que son fundamentales. Primero, la digitalización implica un proceso cuidadoso de hacer factible la preservación de los documentos en cualquier entidad que resguarde testimonios históricos en los distintos soportes existentes, lo que facilitará la consulta de la documentación desde cualquier punto del mundo. Esta simple anotación tiene un impacto a nivel internacional, por ejemplo, cumplir con el derecho humano de acceder a la información. Segundo, se hace necesario crear redes de cooperación entre las personas o entidades encargadas de resguardar esta documentación con otros gobiernos, archivos, organizaciones civiles, entre otros, para compartir experiencias sobre cómo llevar a cabo proyectos de digitalización sin depender necesariamente de empresas privadas nacionales o internacionales, con el objetivo de desarrollar acciones en conjunto. De eso se trata la cooperación. Tercero, el nivel de cooperación también es una obligación de las entidades gubernamentales, pues están obligados a proteger el patrimonio. Entonces, deberán promoverse programas o fondos especiales para estas acciones de preservación, conservación y difusión, para que estas se hagan realidad en función de las declaraciones hechas por la ONU, la UNESCO, la CEGIP, la OEI, gobiernos nacionales o cualquier otra entidad nacional o internacional. Estas prerrogativas coadyuvarán a que las sociedades comprendan por qué es importante proteger y preservar estas riquezas, sobre todo porque nuestras generaciones presentes exigen una mejor calidad de conocimiento
y desarrollo de la conciencia humana. La pandemia, solo por poner un ejemplo, nos enseñó que recurrir a los archivos nos dio el antecedente de pandemias pasadas y conocer las actuaciones de los gobiernos y el desarrollo de las ciencias para poder enfrentar estas vicisitudes. Para finalizar, diré que es muy importante que las memorias que comparte México con el resto de América Latina sean parte de la identidad del ser latinoamericano, y de ser aceptada esa premisa, nos vemos obligados como sociedades a conocer realidades, a compartirlas y a averiguar el mejoramiento de nuestro rollo social y humano. Pues esto es algo que me parece muy importante porque todo lo que han expuesto aquí los compañeros que me antecedieron, se trata de documentos muy importantes que reflejan situaciones y momentos muy importantes de las historias de diferentes países del continente, y que no basta solo con digitalizar como sea, para que cumplan su función, para que valga la pena su preservación a lo largo del tiempo, que además, por cierto, la preservación de objetos digitales es muy costosa. Para que valga la pena invertir en esta preservación, lo ideal es que sean digitalizaciones de alta calidad, y para ello es necesario meterse a cuestiones técnicas muy profundas, muy particulares, que son la única posibilidad que nos pueden permitir obtener este tipo de digitalización. Muchas gracias. Te voy a contestar a dos aspectos que me están pidiendo que mencione aquí en los chats. Obviamente, cuando se trata de digitalizar documentos, archivos históricos o de cualquier tipo de colección que exista, no se trata del puro objeto en sí, de la pura fotografía, del puro cassette, hay toda una serie de información asociada a este elemento que también es necesario incluir en las digitalizaciones, los famosos metadatos, ¿no? O sea, un objeto digitalizado así, sin ningún tipo de información adicional que lo ubique dentro de un contexto documental, que lo ubique dentro de un momento histórico, etcétera, todo lo que hacen los catalogadores, etcétera, no tiene mucha utilidad. O sea, la utilidad de todo documento, como creo que todos los que han hecho investigación lo saben, depende mucho de cuál sea la información asociada a ese documento. Los metadatos son importantísimos, que siempre se incorporen a los elementos digitales, y esto también tiene mucho que ver con la preservación de los documentos a largo plazo. Otro tema que me piden que toque es la interdisciplinariedad en el caso de los procesos de digitalización. Esto es muy importante. En mi experiencia personal, la única forma de obtener buenos resultados en un proyecto de digitalización es verlo como un proceso integral conjuntamente con los procesos de organización, descripción, catalogación de las colecciones y de los archivos. A mí las experiencias que he tenido en este tipo de trabajos interdisciplinarios me han enriquecido enormemente, me han dado a conocer muchos aspectos que yo desconocía de otras áreas como la archivística, la conservación, la restauración, y todo eso nos enriquece mutuamente a todos los que participamos en este tipo de proyectos. Entonces, para mí, la interdisciplinariedad en los proyectos de digitalización es un aspecto de primer orden y es muy necesario. El acotar las cosas que tú te dediques a digitalizar, tú te dediques a conservar y tú te dediques a catalogar, no, yo no comulgo con esas ideas. Yo voto y busco siempre la interdisciplinariedad. Muchas gracias.